Even if we waste time, Pero aunque perdamos tiempo, God redeems it. Dios Amén. nos redime. Ay, sí, ayúdame. And I thank God for that. Y le agradezco mucho a Dios por eso. So, I guess it was around 2000. Esto fue alrededor de 2000 I got a revelation of a relationship with Jesus. que tuve una revelación de una relación con Jesús. It's not about religion, it's about relationship. No es religión, es una relación. And it changed my life. Y me cambió la vida. And we started serving Así que empezamos a in the church. servir en la iglesia. We served in a major ministry, international ministry. Servimos en un gran ministerio internacional And we traveled all over the world. y viajamos alrededor del mundo. And it was good. Y fue muy bueno. In 2010, En el 2010 we went to Ghana for the first time. fuimos a Ghana por la primera vez. We built a church Construimos una iglesia and we dug a well. y hicimos un hueco Para agua. para agua, un pozo. Yeah. So I thought that was good, Y pensé que eso era bueno, but it did something to my heart. The people did something to my heart. pero la gente hizo algo en mi corazón. I know that probably some of you are from Mexico or Colombia and you have needs in your country. Sé que muchos de ustedes son de México, de Colombia, que tienen necesidades en su país. One pastor in Ghana told me the only national disaster we have in Ghana Un pastor me dijo que el único desastre nacional que habían tenido en Ghana is poverty. es la pobreza. And there's just a lot. The need is overwhelming. Y la necesidad es demasiada. So my heart Así que mi corazón ached for the people of Ghana. me dolía mucho por la gente de Ghana. When my husband and I returned to America, Cuando mi esposo y yo volvimos a América, he became very sick. él se enfermó mucho. You know, we don't know why things happen, No sabemos por qué pasan las cosas, but they do. He didn't say it would be easy. pero pasan. Dios no dijo que iba a ser fácil. And after about 3 years, Y después de 3 años, my husband graduated to heaven. mi esposo se graduó y se fue para el cielo. And I knew I was supposed to return to Ghana. Y yo sabía que tenía que volver a Ghana. The pastor over there said to me, El pastor allá me dijo, if you come, si tú vienes, others will come. otros van a venir también. So I went for a month just to see if I could do it. Así que me fui por un mes a ver si sí podía hacerlo. It's hot, Es muy caliente, really hot. hace mucho calor. So I stayed for a month and I decided to return. Así que me quedé por un mes y decidí volver. And that really became the beginning of my journey. Y ese fue el comienzo de mi viaje. I shipped my car, Envié mi carro, my dog, mi perro, all my stuff, todas mis cosas and moved to Ghana. y me mudé a Ghana. Everybody thought I was crazy. Todo el mundo pensaba que estaba loca. So we set up a ministry called Grace for Giving. Así que empezamos un ministerio que se llama Gracia Perdonadora. And as you know, as you guys coming to America, Y como ustedes saben, uno venir a América, the culture is difficult. It's a difficult transition. la cultura es muy difícil, es una transición muy difícil. It's been 3 years, Ha sido 3 años and I'm still transitioning. y todavía estoy en la transición. But God is good. Pero Dios es bueno. Amén. God is good. Dios es bueno. He helps us through stuff. Y nos ayuda a pasar muchas cosas. So just to give you a little rundown of what we do over there, Así que para darles un sumario de lo que hacemos allá, we are a 501c3. somos un 501c3. We are a non-denominational Christian organization. Somos una organización cristiana que no tiene denominación. We provide spiritual, educational, and physical needs to the help people of Ghana. Y damos educacional, físico, emocional y tratamos de llenar esas necesidades a la gente de Ghana. We travel to the villages. Viajamos a las villas, Días. aldeas, No electricity, no water. donde no hay electricidad ni agua, And we show the Jesus film. I don't know how many of you are familiar with the Jesus y film. mostramos la película de Jesús. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con esa película.
it's a tremendous tool for missionaries. It's made in 1,300 languages. Es una herramienta tremenda para los misioneros. Ha sido traducida a 1,300 idiomas. So I'm able to go into the villages and the film is in their language. Así que puedo ir a las aldeas y la película está en su idioma. And it really, it bears a lot of fruit. I think there's been 150 million salvations or something like that over the 20 years of the Jesus film. 150 millones de salvaciones por esa película. So we show that to help the local church, Así build que the local church. mostramos eso para ayudar a la iglesia local. We also do handing out shoes, clothes, whatever my friends have sent me from America, clothes, food, shoes. También We do outreach. También regalamos ropa, zapatos, comida, lo que los amigos, mis amigos de América me ayudan, eso les damos a las personas de las aldeas. And we do scholarships. If someone wants to go to school, we look at it and we will. Sometimes it's such a small amount of money. I'm talking maybe $100, maybe $200, to send someone to school to get a trade. Like I have a. A veces también ayudamos con becas para gente que quiere ir a estudiar. Es muy poquito, a veces solo $100, pero ayuda a que las personas aprendan en la escuela. I have a young man that works for me. He wanted to become an electrician. Tengo un hombre joven que trabaja para mí. Él quería ser un electricista. So we sent him to school, and he got his certification in electricity, electrical, whatever you want to call it. Así que lo mandamos a estudiar y tiene su certificación como electricista. Someone brought me a little 8-year-old girl from the north, which is very desolate and rural, and I was sending her to school. Alguien me trajo una niña de 8 años, es de la parte del norte, que es muy desolado y solo, y la estoy mandando a la escuela. She comes from a Muslim village. Ella viene de una aldea musulmana. And I really believe God brought her to me Y yo creo que Dios la trajo a mí because she's going to go back to her village and change it. Amen. porque ella va a ir a su aldea y la va a cambiar. Amen. So let's see, what else have we done? We've built a training center and an orphanage. También construimos un centro de entrenamiento y un orfanato. Again, to help the village women learn how to sew. También para ayudar a las mujeres de las aldeas y enseñarles cómo coser. We built a church También construimos una iglesia in a village. en una aldea. In the same village, again, I'm looking for jobs. What I'm looking for is how to give these people something to do to make money. En las aldeas lo que yo busco es cómo traer trabajo y tener trabajo para las personas de las aldeas para que ellos puedan hacer dinero. So in this village, it's far away from the market. Esta aldea está muy alejada del mercado, So we brought the motorcycle with a flatbed on the back. así que trajimos una moto con un platón So the farmers could bring their crops to market. para que los Campesinos traigan sus campesinos productos. pudieran traer sus cosechas. So, and that's been very successful, very successful. Y eso ha sido muy exitoso. We want to buy some more to help the pastors. The pastor makes money, and he also helps the village farmers. También queremos ayudar al pastor, que el pastor pueda hacer dinero y ayudar a los campesinos de la aldea. So that's basically it. We supply the pastors and in the villages support for if they want to open up a business. Así que también ayudamos a los pastores de las aldeas, les damos el apoyo que si ellos quieren empezar su negocio, les ayudamos a empezar su negocio también. So this morning I want to talk about Así que esta mañana yo quiero hablar purpose. acerca del propósito. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? How many of us have asked that question? ¿Cuántos se han preguntado eso? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? I've asked it, so I know you have. Yo me lo he preguntado y también sé que usted lo ha hecho. Oh, this is some of the village work that we do. Eso es alguno del trabajo en las aldeas que nosotros hacemos. You can see I'm handing out candy. That's one of my favorite things to do. Una de mis God is cosas good. You know, He favoritas. lets me hand out candy. I love it. Dios es bueno. It's like being Santa Claus, you know? Le dé dulces a los niños. Es una de mis cosas favoritas de hacer. We're handing out clothes. Ropa. We ship things to Ghana in barrels, and so Mandamos cosas a Ghana en paquetes grandes.
Even that village, there was a sport coat that fit that pastor perfectly. It was that, see the sport coat? En esta aldea He's so había proud. una chaqueta que le quedaba al pastor perfectamente. Estaba muy orgulloso. Rice and oil. I always like to bless the leaders and the pastors with rice, bags of rice and A mí me oil. gusta mucho bendecir a los pastores y a los líderes con arroz This is a y women's con conference. aceite. Yeah, it's a women's conference. Esa es una conferencia de mujeres. So I think that thing will just loop. Y creo que eso va a seguir. Yeah. Anyway, so we're here this morning to talk about purpose. Así Why? que Why are you here? Esta mañana estamos aquí para hablar del propósito. ¿Por qué estás aquí? And particularly the women, because of course I'm a woman. Y particularmente las mujeres. Obviamente yo soy mujer. And I've heard you've had some really good teaching. Y he escuchado que han tenido enseñanzas muy buenas. Veronica, who was here, I guess, 2 weeks ago, she came to Ghana. She and her Verónica, husband. quien estuvo aquí hace 2 semanas, ella estuvo en Ghana con su esposo And she helped us serve. y nos ayudó a servir. It was good. I'm believing they're going to come back. Fue muy bueno, creo que van a volver. Well, there are 4 things that will shape you. God is shaping you for ministry, and there's 4 things that I want you to remember today. Dios se está moldeando para el ministerio y yo quiero que tú entiendas 4 cosas en esta mañana. You were created Tú fuiste creado to serve God. para servir a Dios. That's why you're here. Y por eso estás aquí. We're here to serve others. Estamos aquí para servir a otros. Jesus didn't come Jesús no vino to be served. a ser He servido. came to serve. Él vino a servir. And we're supposed to be like Jesus. Y nosotros debemos ser como Jesús. So that's number 1. Ese es el número 1. God says in His Word, He said, whatever Dios you dice- do to the least of these, Dios dice en su palabra, lo que hagas, you do to me. hazlo para mí. I want you to keep that in mind, church. It's whatever you do to the least of these. Y quiero que tengan eso en mente, iglesia. People Lo like que this- hagan, háganlo para Dios. People like this in Ghana, Gente como la gente de Ghana, they have nothing. no tienen absolutamente I nada. am continually amazed. All they concern themselves with is what are they going to eat today? Me continúan sorprendiendo. Lo That's único all que they les can- importa es qué van a comer hoy. That's all they can handle is what am I going to eat today? Eso es lo único que piensan, qué voy a comer hoy. We're worried about where we're going to go for lunch after church, right? Nosotros estamos preocupados por a dónde vamos a ir a comer después de la iglesia. Number 2, Número 2. you were saved to serve God. Fuiste salvado para servir a Dios. In 2 Timothy En 2 Timoteo 1:9, 1:9, God chose us not because of our works, Dios nos elige no por nuestras acciones, nuestros actos, but according to His purpose. pero de acuerdo a su propósito. It's not what we do, No es lo que hagamos nosotros, it's what He does through us. es lo que hace Amén. por medio de nosotros. So Apostle John taught that our loving others, El apóstol Juan, when we love others, el apóstol Juan nos enseña que cuando amamos a otros, we have gone from death to life. hemos ido de muerte a vida. A lot of times people misunderstand ministry. Muchas veces la gente no entiende el ministerio. You know, they say, okay, you're talking about purpose. Dicen, usted está hablando acerca del propósito. So if I have to go into ministry, then I have to be a pastor. Así que si tengo que ir en el ministerio, entonces eso quiere decir que voy a ser pastor. And that's not true. Y eso no es verdad. You can take a meal to somebody and you're a minister. Tú puedes llevarle un plato de comida a alguien y estás haciendo el ministerio. I'm going to be honest with you. I didn't want to go to Africa. Voy a ser honesta contigo, yo no quería ir a África. A couple of pastors spoke a word over me and said, you're going to have a mission in Africa. And I said, I rebuke you in Jesus' name. Muchos pastores me dijeron, tú vas a tener una misión en África. Yo decía, no, yo rechazo toda esa palabra en el nombre del Señor. And for a long time, I thought I was just supposed to support somebody else that was going, not me. Y por mucho tiempo yo sabía que yo tenía que apoyar a alguien que estuviera yendo, pero no iba a ser yo. So you never know where God's going to send you. Así que tú nunca sabes a dónde te va a enviar el Señor. But whatever He does, He gives you a heart for it. Pero lo que Él haga, Él te da el corazón para hacerlo. I can't tell you, church, how much peace I have in Ghana. No les puedo decir, iglesia, cuánta paz tengo yo en Ghana. Far more than I have here. Mucha más de la que tengo aquí. I mean, I love America. Yo amo América. I miss Americans Lo extraño de los when I go over americanos there. cuando voy para allá, Because there aren't any Americans over there hardly. porque casi no hay americanos allá. But
the peace, I know what the peace that passes understanding is. Pero yo entiendo lo que es paz que sobrepasa todo entendimiento. And I really want to impress on you that if you are in the will of God, Y de verdad les quiero decir que cuando uno está en el propósito o en la voluntad de Dios, He will give you perfect peace. Él te va a dar Amén. una paz perfecta. So don't misunderstand your call. This is all about call and what God is calling you to do. Esto se trata del llamado y del llamado que está Dios haciendo. No lo trata de entenderlo. He will give you a passion Él te va a dar pasión for something. por algo. That's number 3 Ese on fue my el list número of 3 why we are here. en mi lista de por qué estamos aquí. You are called to serve God. Has sido llamado para servir a Dios. Every single Christian is called to serve God. Todos los cristianos son llamados para servir a Dios. When you got saved, you were called to serve God. Cuando te salvaste, te llamaron para servir a Dios. We are supposed to tell, at the minimum, we are supposed to tell the world how good God is. Por lo menos debemos decirle al mundo cuán bueno es Dios. And not only tell them, but we should show them. Y no solamente decirles, sino también mostrarles. How many people, and I'm guilty of this, ¿Cuánta gente, y yo soy You're- culpable de esto, you're driving in traffic, screaming at están people. manejando en tráfico y gritándole a todo el mundo? And I have to say to myself, is that what Jesus would do? Y yo siempre me tengo que preguntar, ¿Dios haría esto? Sometimes I think we need those old bracelets back. What would Jesus do? A veces siento que necesitamos WWJD. Yeah. esos, eran unos brazaletes que decían, ¿qué haría Dios? Because sometimes you can't tell us from the world. Porque a veces no nos puedes distinguir a nosotros del mundo. Somebody runs their cart into your cart in the grocery store. Alguien te pega en el mercado y... I'm from New Jersey. I've been there. Yo soy de Nueva Jersey, he estado ahí. Anyway, he will give you a passion. Pero When Él you're te va called. a dar una pasión cuando te llama. I have a team. God doesn't make you do things alone. Además, Dios no hace que tú hagas las cosas solo. He has surrounded me with just a tremendous team of young men that have a passion for Christ. Él me ha rodeado con un tremendo equipo de jóvenes que tienen una pasión por Cristo. And he just set it up perfect. Y lo puso perfectamente. I have a children's pastor. Tengo un pastor de niños. He can keep 350 kids entertained and singing like I've never seen in my life. Él puede mantener un grupo de 300 niños entretenidos y cantando más que nadie en el mundo. Because that's what you see a lot of when you go in these villages. Children. And he is tremendous. Porque eso es lo que se ve mayormente en las aldeas. Muchos niños. Y él es maravilloso. And I have a media guy that does the Jesus film, handles all that for me so I don't have to Y tengo get a headache. y tengo una persona que tiene toda la parte de medios y él hace lo de la película para que a mí no me den dolor de cabeza. And a lot of times we have to drive far. Y muchas veces tenemos que manejar muy lejos. And the roads in Ghana, Y las calles en Ghana they're worse than any North Georgia road I've ever been on. son peores que cualquier calle de Georgia del Norte. The potholes are as big as Volkswagens. Los huecos son serious. más grandes que un Volkswagen. My car is covered with the blood, let me tell you. It is covered with the blood because it has been through... I would like to do a commercial for Chrysler. That's one of my cars I sent over there. Because you wouldn't believe where that car has been. And it's just... And I don't have four-wheel drive. One pastor said to me, well, you have four-wheel drive. I said, no, I don't. I have Jesus. Ella dice que el carro está cubierto con la sangre de Cristo porque no se imaginan todo lo que ha pasado el carro allá, el carro que ella mandó de acá. Y que le dice el pastor, usted tiene four-wheel drive, es eso para la, ¿cómo se dice eso? La montaña. Para los hoyos. Y ella dice, no, yo no tengo four-wheel drive, yo tengo a Jesús. Yeah, so I have a driver. I have a young man that drives for me. Y tengo a un joven que maneja por mí. So all those, and then I have a translator. Y tengo un traductor. Because there's 70 dialects in Ghana. Porque hay 70 dialectos en Ghana. And so, of course, there's about 4 major ones. So you're Obviamente pretty... hay 4 mayores, But there's 70. pero hay 70. So I have a translator that travels with me Así too. que tengo un traductor que viaja conmigo. So God will give you, if you're in ministry and He asks you to go somewhere, He'll give you what you need. Si tú Amén. estás en el ministerio y Dios te dice que lo hagas, Dios te va a proveer con todo lo que necesitas. I have to be honest with you, church. I can't get over how easy it was. Once I said, okay, okay, God, okay.
It was easy. Así que no les puedo mentir, iglesia. Apenas dije que sí, fue muy fácil. He does say his yoke is light, Él sí dice que su carga es ligera. and it is. Y es. Amén. Number 4, Número 4. we are commanded to serve God. No somos Matthew obligados a servir a Dios. 20:28. Mateo 20:28. Jesus said, "Your ways must be like mine, Dios dice, tus caminos deben ser como los míos. for I did not come to be served, Porque yo no vine a ser servido, but to serve and give my life." sino para servir y para dar mi vida. So for us Christians, Así que para nosotros los cristianos, service is not an option. el servicio no es una opción. Amén. To serve and to give is to define your life. Servir y dar es definir tu vida. I love this old example. I don't know how many of you are familiar with Israel. Amo este ejemplo, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con Israel. I have been a couple of times. Yo he ido varias veces And there's a Sea of Galilee Yeah. in the northern part of Israel. y está el mar de Galilea en la parte norte de Israel And a lot of rivers come into it, feed it. y hay muchos ríos que vienen y desembocan en él. And from the Sea of Galilee comes the River Jordan. Y del mar de Galilea viene el río de Jordán And the River Jordan dumps into the Dead Sea. y el río de Jordán desemboca en el mar muerto. There's no outflow from the Dead Sea. The water stops. El mar muerto no tiene para dónde desembocar. El agua que llega ahí se queda ahí. So the Dead Sea Así que el mar muerto is dying. está muriendo. They estimate, I don't know, in a few years it'll be totally dry. Dicen que en unos pocos años ya va a estar completamente seco. And you see, that's the way we are, church. Y ustedes ven, así somos nosotros. If we're not letting out Si no estamos desembocando what God gives lo us, que Dios nos da, we're going to die. se muere. Nos Spiritually morimos. speaking, Espiritualmente hablando, we're going to die. vamos a morir. We have to allow Him to flow through us. Debemos permitirle que fluya por medio de nosotros. When I go, some people ask me, how do you pick where you go, and how do you know who to help, and all this kind of stuff. And Cuando voy, mucha gente me pregunta, ¿tú cómo escoges a dónde vas y cómo escoges a quién ayudas? I know that one day we're going to stand before God, Yo sé que un día vamos a estar enfrente de Dios and He's going to ask us, what did you do with Jesus? y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? But He's also going to ask us, what did you do with what I gave you? Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con Jesús? Y también nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? So when I go into a small village, Así que cuando voy a una pequeña aldea and I see a church there, y veo una iglesia ahí, I look and see, what has the pastor done with what God has already given him? yo miro y veo qué ha hecho el pastor con lo que ya Dios le dio. Sometimes it's very neat, clean, immaculate, everything in its place. Not to say that everything is new, but everything is nice. A veces todo está muy bien puesto, está limpio, está en su lugar. No que sea perfecto y nuevo, pero todo está en su lugar. Jesus would be happy to walk in there. Jesús estaría muy feliz de caminar y ver eso. And then other churches are dirty, goats in there. I mean, it's terrible. I mean, it's Y just otras a veces dump. es terrible, parece un dompe. Hay goats, cabras adentro de la iglesia. So do I want to plant seed in that church? Así que quiero plantar algo en esa iglesia. No, He's not taking care of what God's already given him. No, él no está teniendo cuidado de lo que Dios ya le dio. So that's my gold standard, how I look at ministries and how I decide who to help and who Así not to que help. ese es mi estándar, así es como yo miro y decido a quién ayudar y a quién no. So, we are only fully alive when we are helping others. Así que estamos verdaderamente vivos cuando estamos ayudando a otros. And I'll tell you, my favorite thing is to go into the villages. I mean, God said it right when He sent me over there, because it's such joy going into the villages. It takes an effort, it takes money, it takes time, but once you get there, it's wonderful. Así que mi verdadero gozo es ayudar a esas aldeas. Sí, toma tiempo, toma dinero, pero es maravilloso. And it all I started in 2003 serving in the church. Y yo empecé en el 2003 a servir en la iglesia. This same question Ghanaians want to know. God, what do you want me to do? So I preach this same
sermon in Ghana. Yo predico este mismo sermón o esta misma prédica en Ghana porque también los aldeanos quieren saber qué quiere Dios hacer conmigo. When I started serving in the church, I read this article in the magazine. Cuando yo empecé a servir en la iglesia, leí un artículo en un magazine And it said, American women will not come back to a church that has a dirty restroom. que dice que las mujeres americanas no vuelven a una iglesia que tiene el baño sucio. So I decided, we were with a young pastor, Así que yo decidí, estábamos con un and I pastor decided that joven, was never going to happen. y decidí que eso nunca iba a pasar. So for 10 Así years, que por 10 años I cleaned the restroom. yo limpié el baño. Wow. And I truly believe Y yo verdaderamente creo that faithfulness, que esa, and I'm not trying to brag, church, I'm trying to show you an example. que esa fidelidad, y no es que me estoy tratando de mostrarme a ustedes, sino les estoy dando un ejemplo, I wasn't preaching to 10,000 on TV. que no you know. le estaba predicando a 10,000 personas en la televisión. Sometimes it's the small things. A veces son las cosas pequeñas, But I believe because I stuck it out, pero creo que porque seguí con eso, that God gave me more. Dios me dio más. And that's what He'll do to you. Y eso es lo que hará We stay contigo. faithful in the small Si things. somos fieles en las cosas pequeñas, He'll give you more. Él nos da más. He wants to use us to make a difference in this world. Él nos quiere, ay, voy a llorar. I'm gonna cry, you're gonna make me cry. I'm sorry. No, that's okay. Si somos fieles en lo poco, Dios nos da más. Perdón. We're not going to a fire. Ay, no. No vamos a un... He wants to work through us. Dios quiere trabajar por medio de nosotros. It doesn't matter how long you live, No importa qué tanto vivas, it's how you live. es como vivas. If you are not involved in service or ministry, Si no estás envuelto en servicio o en el ministerio, I want to know what excuse you've been using. yo quiero saber cuál excusa estás usando. The Bible is filled with excuses, people that had excuses. La Biblia está llena con gente que tenía excusas. Okay, Abraham was old. Abraham era viejo. How many people have said, oh, I'm too old? ¿Cuánta gente ha dicho, soy muy viejo? And I'm going to interject something here. Y voy a decir algo I aquí. just had my 70th birthday. Acabo de Okay? celebrar mi God called me when I was cumpleaños 65. Y Dios me llamó cuando tenía 65. I am not on any medication. No estoy tomando I medicamento. do not get up with an ache or a pain. No me levanto con dolor. And I just married somebody 50. Y me acabo de ladies. casar. God is good. Dios es muy bueno. I don't tell everybody that, okay? No le cuento a todo el mundo eso. But we need to get a revelation of this. You're never too old to serve, Pero period. necesitamos esa revelación. Nunca somos muy viejos para servir. Amén. Okay, so Abraham was old. Así que Abraham era viejo. Moses stuttered. Moisés era Tartamudo. tartamudo. Gideon was poor. Gedeón era pobre. Rahab was a prostitute. Rahab. Rahab era prostituta. David had an affair. David tuvo un Un amante. amante. Elijah wanted to kill himself. Elías se quería matar. Jeremiah was depressed. Jeremías estaba en depresión. Jonah was disobedient. Jonás era desobediente. Naomi was a widow. Noemí era una viuda. Peter had a temper. Pedro tenía Remember un Peter? temperamento. ¿Se acuerdan de Pedro? Let's see. Martha worried. Remember Martha the worrier? Marta se preocupaba. That was me, Martha the worrier. Esa era yo, Marta la preocupada. And Paul was in poor health. Y Pablo tenía pobre salud. So there was quite a few misfits in the Bible that God used. Así que había muchas personas no adecuadas que Jesús usó. So if he can use them, Así que si can Jesús use puede us. usarlos, a ellos Amén. también nos puede usar a nosotros. so we have to stop making excuses. Así que tenemos que parar de hacer excusas. How much time do I have, Pastor? We didn't talk about time. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? No hablamos de 10 tiempo. more minutes. Okay. Okay, God deserves your best. Dios se merece lo mejor de ti. Okay, He deserves your best. When I do things in the field, I want them to be as excellent as I can possibly make them. You can't always. Cuando yo hago las cosas en el campo, quiero But you hacerlas try. perfectas. No se puede todo el tiempo, pero por lo menos se intenta. Because these people are looking at us. Porque estas personas nos están mirando. What, I like what one pastor said, what good is a broke missionary? Que me gusta lo que decía un pastor. Qué bueno es, qué tan bueno es un misionero pobre.
So anyway, we try to do things with excellence. He shaped you for a purpose, Así que tratamos de hacer las cosas and he con excelencia. expects you to make the most of what you've been given. Él nos hizo con un propósito y espera que nosotros hagamos lo mejor con lo que se nos ha dado. Okay, everybody's got the big question. Okay, that's really great. Yeah, you know, I know I have a purpose, but how do I find out what it is? Y todo el mundo tiene esa pregunta, sí, ok, sí, yo sé que tengo un propósito, pero ¿cómo encuentro cuál es ese propósito? Well, you should focus on what your passion is. What's your passion? Mine was, we have a place in Forsyth County that serves lunches to the needy. Y tienes que enfocarte en tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? Yo sirvo en un lugar en Forsyth County o en el condado de Forsyth que le da comida a los pobres o a los necesitados. So I served there for, I don't know, I guess it was 12 or 13 years. I served feeding the needy. Así que servía ahí dándole comida a los necesitados por 12 o 13 años. And I loved it. Y lo amaba. So you find out what really makes you happy. What are you excited about? ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace feliz? And I wasn't excited about cleaning the restrooms, don't Y get me. no me emocionaba limpiar el baño, But it was okay. pero estaba bien. Anyway, make a list of your capabilities. Así que haz What una are you good lista at? de tus capacidades, de a qué eres bueno. God didn't make you good at something for no reason. Dios no te hizo bueno en algo sin razón. Others will tell you what you're good at or what you're not good at. Algunos te dirán en qué eres bueno y qué no tan bueno. You could always ask your pastor. Les puede preguntar a He'll su tell you pastor. what you're Él te good va a at. decir a qué eres bueno. He knows a lot about you. Él sabe mucho de usted. Where have you already been successful? Ya, en donde ya has sido exitoso. And where do you see your fruit? When you've tried something, where have you seen success? Y cuando hiciste algo, ¿en dónde viste tu fruto? ¿En dónde viste tu éxito? I have seen great success with that Jesus film. That's been a tremendous, tremendous tool in Ghana. He visto grande éxito con esa película de Jesús. Ha sido gran éxito en Ghana. I also tried, we went downtown. There's a big city in Ghana called Accra. It's the capital. And La ciudad capital de Ghana es Accra. so I went downtown with a bullhorn. Fui al centro con un pito. You would have thought I had leprosy. Pensaría que tenía lepra. Nobody would come near me. Nadie quería acercarse a mí. That wasn't my ministry. Ese no era mi ministerio. I tried it for a whole day and I said, okay. Lo hice por un día y dije, I was okay. better off talking to them than the bullhorn. The bullhorn was no good. Es como una trompeta gigante. Estaba mejor hablando con ellos que tocando la trompeta. So try stuff, you know. Así que intenta cosas. My husband, Mi esposo he liked prison ministry. He loved it. le gustaba el ministerio con los presos. I wasn't called to do that either, but that was his thing. Dios no And me llamó a eso, pero eso era de él. so try something. You try it, you like it. Así que intenta algo. Lo intentas, te gusta. You never know what you're good at. Nunca sabes a qué eres bueno. And I have, age is not important. Y la edad no es importante. There was somebody 78 years old that started running, running for, how they do the tournaments of running. 78-year-old woman is running